Bueno, bienvenidos a la segunda parte. Aquí vamos a explicar las dos preguntas o tres restantes que quedan. Una de ellas es el HTTPS, cómo se hace y demás. Bueno, pues son tres pasos, entre comillas, ¿vale? El primero de todos es crear la entidad certificadora. Normalmente esta es una que ya existe, que ya está todos sus certificados suelen estar importados ya en el navegador cuando no lo descargamos y demás. Pero para hacer las pruebas la haremos nosotros mismos, si no es firme. ¿Cómo se hace? Bueno, pues creamos primero un directorio por eso de organización y demás para guardar todos sus archivos. Luego le creamos una pareja de claves pública y privada. Y por último, con esa clave generada, generamos el certificado como tal. Eh, Segundo, crearemos los servidores, o servidor, o en este caso servidores. Lo mismo, se crea una carpeta por temas de organización. eh, se saca Se crea la clave de pareja pública y privada, el servidor. Luego se genera una petición de certificado, que es con la extensión P10. Luego esa petición se firma con el certificado de la CEA, que en el mundo real se lo pediríamos a una empresa certificadora y demás. En este caso, como he dicho, no la firmamos nosotros mismos. Luego, ya ves, con la petición se pide el certificado, que se firma con la CEA, con la clave pública de la CEA, y ya pues se crea un serial. Y lo mismo para otro servidor. Ahora tenemos esto, ¿vale? Para hacerlo nos pedirán datos de la entidad certificadora y los servidores. País de origen, dónde está ubicada y demás historias. Hay una muy importante que es el common name. En la entidad certificadora da un tanto igual, pero para los servidores es bastante más importante. Y es que el apartado de common name, el nombre que pongamos ahí tiene que ser el mismo que el de que vayas a poner en la URL, ¿vale? Si no es así, no funcionará. Entonces, en nuestro caso, la URL es web1.todoseguro6.es y web2.todoseguro6.es. Si en Common no ponemos ese nombre, no funcionará. Vale, una vez tengamos eso, nos vamos al Apache y demás, y ahí configuraremos lo que es la configuración de las páginas, ¿vale? Le ponemos pues eso, virtual host con la IP de los puertos por donde se va a servir, la carpeta raíz donde va a estar ubicada, que debería haber sido creada previamente, con su archivo HTTP o PHP o lo que tengamos ahí metido, ¿vale? Antes habrá que haber habilitado el dados en mod con el SSL, con ese comando, ¿vale? Y ya una vez esté todo hecho eso, pues eso, server name web 1, que debe lo mismo, tiene que ser el mismo que está en la URL. Los distintos parámetros y que son así y ya está. Y luego están estos tres, ¿vale? Que son la localización donde van a estar el certificado de la CEA, el certificado de la página web o del servidor o empresa, etc. Será más el de la página web y la clave de esa página web, ¿vale? Del que hemos creado anteriormente de ese servidor. Luego el directorio donde va a estar alojado, o bueno, más bien, quién va a poder entrar a ese directorio, en este caso todos, y cómo se va a llamar el directorio de inicio, que en este caso tal como nos pone el examen es ese, ¿vale? No hay mucho más. Y lo mismo para la otra página web. Vemos que aquí se sirve una página por estos puertos y otra página por este otro puerto. Pues se sirve una página por estos puertos y otra por este puerto. Y es igual, ¿vale? No tiene mucho más. Y luego el archivo ports.conf, ponemos que se escuche por los puertos por los que vamos a servir, 80, 98, 89. Serían digamos, para que funcionase los del ejercicio 1 que nos pedían. Los otros dos son los del ejercicio 2 y el 443, que es el estándar, ya viene habilitado al habilitar el puerto, o sea, sí que lo diré, el modo SSL, ¿vale? Y ya estaría.
Una vez hecho esto, pues lo único que faltaría sería coger el certificado de la CIA, que normalmente ya viene importado en nuestros navegadores. En este caso, lo importaríamos nosotros a mano, se lo enviaríamos al cliente o demás, lo importaría. Y una vez esté importado y accedamos a la página por este nombre, si accedamos por IP o cualquier cosa parecida no funcionaría, automáticamente nos entraría en la página y veríamos efectivamente que está con HTTPS. No tiene mucho más. Para crear, como nos dice aquí, para pasar ese certificado, ¿vale? El profesor nos pide que hagamos una unidad CSS-HFS, ¿vale? Que ¿cómo se haría? Muy sencillo. Como él ya tiene creada la carpeta como tal, que es donde se lo vamos a pasar, ¿vale? Ejecutaríamos estos dos comandos, ¿vale? Aquí están de otro ejemplo, pues básicamente sería crear nosotros una carpeta donde vamos a meter donde vamos a crear nosotros esa unidad, ¿vale? Y luego sería SSFS. Por supuesto, para esto hay que tener instalado el OpenSSH Server, si no, como si no la cascamos con dos piedras, no serviría. Nombre de usuario, que en este caso sería el 1 ASIR, que es el que nos ha preparado él. La IP del profesor, que sería 123.170. El directorio donde la tiene su carpeta creada, y luego donde la vamos a montar nosotros. Entonces, si él la tuviese en documentos, en documentos, en este caso nos dice que está en home al 1 ASIR al 1.6. Pues ahí lo montaríamos y aquí iría donde lo montamos nosotros, que puede ser cualquier carpeta, por ejemplo, dos remotos, ¿vale? Y con eso ya lo habríamos creado, entonces ahí ya lo copiamos y él se lo puede llevar cuando quiera. Y bueno, y lo que nos pone la 2 que redireccionar los puertos, que es lo que hemos hecho en el anterior vídeo. Vale, para Duplicity. Bueno, antes de nada, como va a ser por FTP y SCP, tenemos para SCP habrá que ejecutar estos dos comandos para crear la clave pública y privada, ¿vale? Y que al hacer la copia no nos pida ningún tipo de contraseña. Y para lo otro habrá que tener instalado el cliente FTP y habrá que hacer para poder hacer el Duplicity como tal, un GPG GenKey para generar una clave pública y privada, y la clave pública que nos dé sea la que usemos en el script, en el propio comando del Duplicity, ¿no? Entonces esto sería lo que viene a ser el script. A ver un momento. Bueno, el script tampoco es mucho. Nos pide que los lunes y los viernes sea full, o sea que se haga total la copia. Estos días sea incremental, que si no pones nada de normal se hace incremental. Entonces, el script, ¿vale? Ponemos para que no nos pida para que introduzca solo la contraseña de tanto del FTP como del SCP, ¿vale? Una variable para hacer la condicional que los lunes y los viernes la haga full, ¿vale? Full y full. Y con otro condicional que si se ha hecho bien, pues haga una de un archivo para saber si se ha hecho bien o se ha hecho mal. El comando en sí, ¿cómo es? Pues duplicity full en este caso, el crypt key, porque va encriptada, la clave pública que nos ha dado, que en mi caso es esta y esta, bueno, que es la misma, ¿vale? El archivo donde va a estar todo, lo que vamos a incluir, y luego que excluya todo. Podríamos, en vez de que excluyera todo, que excluyera solo un archivo y los includes sobrarían. Pero en este caso, como solo queremos estos dos, pues excluye todo y solo que incluya estos dos. Y luego, pues por FTP es la dirección FTP con la carpeta. Y en el caso del SCP, que está aquí, sería exactamente lo mismo, pero con SCP y el propia nomenclatura de SCP. ¿Vale? El script no tiene mucho más. En el otro caso es lo mismo pero sin que sea full, para los días normales. Por último, se metía en el cron tab -e. Los primeros minutos, a las 2 horas 30 minutos, o sea, todos los días a las 2:30 de la madrugada, de todos los días, ¿vale? Aquí sería aquí iría un espacio. Y aquí sería el directorio, y por último el script ejecutar, que en este caso sería script.sh, por ponerle ese nombre. Y con esto, pues que tenemos que todos los días, a las 2:30 de la mañana, se ejecuta ese script, que haría el duplicity y haría una copia de seguridad. Y si es lunes y viernes, la hará full y los restos de días solamente incremental. Bueno, por último queda la VPN para explicar. Bueno, pues eso, queda solamente la VPN. Así es como quedaría, ¿vale? Esta sería la ruta, la tabla de enrutamiento del router del cliente cuando se estableciera correctamente la VPN. Estas dos direcciones serían su red local, ¿vale?
Luego tendría esta por la pasarela 0, que sería el túnel que se crea en esta red. Y luego las IPs que le hemos dicho que tendría acceso, que son las que eso está en el archivo del servidor, ¿vale? Entonces, él está en esta red, que por este túnel llegaría a esta red que estaría en la red interna. Vale. ¿Cómo se hace esto? Pues primero se crean servidores tanto de CA como de cliente, o sea, como de servidor, ¿vale? Y luego uno para cada cliente. Hay una opción para que con el mismo certificado de cliente sirviera para todos, pero bueno. Una vez tienes eso, los del cliente junto a los certificados del servidor y de la CA, se lo pasáis al cliente junto a su certificado y su archivo, mientras junto a su archivo de configuración, ¿no? Y una vez tengas eso, tú con el archivo de configuración lo ejecutas y si está activa en la máquina en el servidor, pues funcionaría. Esto es un resumen, así pasos que hay que seguir. Pues eso, se crea la CA, certificados de la CA, certificados del servidor, certificados del cliente, ¿vale? Y se crea por último, se genera la Diffie-Hellman, que es una clave especial para esto, ¿vale? Que es así poco. Tiene más opciones, pero no nos vamos a entrar en detalles. Para configurar el servidor VPN, eso es importante. El puerto, en nuestro caso es el 45.554, que va a ir por protocolo UDP. Le hicimos la CA de donde la coge, el certificado de donde lo coge, la clave del certificado y la de Diffie-Hellman. Esto, el dispositivo va a ser tipo TUM, puede ser también tipo TAP, que persista, el tiempo que cada cuánto tiempo va a comprobar si está establecida la conexión, etcétera. Dirección del servidor, ¿vale? Y dependiendo de la servición el servidor siempre va a ser la IP más baja y luego irá pues la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la que sea para los clientes. Para que registre la asignación, como pone el comentario, no hay mucho más, que registre la asignación de direcciones IP. Con el push decimos las rutas a las cual va a tener acceso. En nuestro caso sería 168, 156, 106, 156, si no recuerdo mal. Justo, sí. Y la máscara. Y poco más. Y bueno, y a estas opciones, pues que si queremos que se vea entre sí cliente o cliente, pero eso ya no entra. ¿Vale? Y esto para auditar que funcione bien. Y con este comando, menos config y ejecutar el archivo de configuración, empezaría. ¿Vale? Es importante decir que el que haga el servidor tiene que hacer función de router. Pero como tener el servidor 2, pues ya lo tiene para poder hacer el firewall y todo ese tema, así que ya está. Configuración de los clientes, pues parecida. Se dice que es de tipo client, el tipo dispositivo, protocolo, etcétera. Se le dice a qué IP tiene que hacer acceso. En nuestro caso será al ISP1, que luego ya redireccionará al puerto que hemos dicho, 45554. De dónde tiene que coger las teas, aquí pondremos rutas relativas para pasárselo todo en una carpeta y que al ejecutarlo esté todo digamos en la misma carpeta y así no tenga el usuario que hacer nada. Y por último se ejecuta este comando y automáticamente la tabla de rutamiento pues se transformaría en la que hemos visto aquí. Y con esto es todo. Espero que no me haya olvidado nada y lo siento por la aceleración o los cortes que se puedan producir, pero estoy algo resfriado y no me encuentro muy bien allá. Así que nada, buenas tardes y que lo disfruten.